Shabbat Shalom para todos, bienvenidos a esta nueva enseñanza, en esta nueva transmisión de la porción de la Torá del Eterno Dios. En esta ocasión tenemos la número 16, que tiene por título Beshalá, que significa cuando dejó ir. Esta enseñanza comprende el libro de Éxodo, capítulo 13, del verso 17, donde quedamos en la porción pasada, al capítulo 17, verso 16. Ahí terminaría la porción de esta semana con el capítulo 17. Entonces, en esta porción vamos a estar viendo cómo los hijos de Israel salen de Egipto hacia el Mar Rojo, conocido así por la mayoría de las traducciones. Sin embargo, la traducción más correcta sería Mar de Cañas. Luego de esto, los egipcios persiguen a los hijos de Israel, el Mar de Cañas se parte en dos, las aguas ahogan a los egipcios. Entonces vamos a estar transitando cuando Moisés entona un cántico de alabanza al Dios eterno, pero que también es una proclama, ya lo vamos a ver, cuando el pueblo empieza a quejarse luego de ver toda esta maravilla, todos estos portentos del eterno Dios. En vista de esta queja, el Eterno, al ellos quejarse, les entrega o les da el maná, el pan vivo, el pan que descendió del cielo, y luego viene la derrota de Amalek para finalizar la porción de esta semana. Entonces, dentro de esta porción y también atado a lo que venimos enseñando en las semanas anteriores, no debemos de perder de vista el contexto, tanto el de nuestro pueblo en Egipto, que es tipo del mundo, como nosotros también hoy día, como escogidos del Dios eterno, habitamos entre las naciones del mundo. Entonces, esto es para todos. Habitamos entre las naciones del mundo, simbolizado también a Egipto, con corrupción, con cultura de vivencia degradada en muchos ámbitos. Entonces, esto similar a como vivió el pueblo de Israel en Egipto, así también hoy nosotros vivimos y debemos luchar constantemente con esta asimilación que el mundo quiere traer sobre nuestra vida, a su cultura, a su estilo de vida. Pero no es así para el pueblo de Dios, porque el Eterno nos entregó un manual de vida, habiéndonos sacado del mundo para vivir para Él. Y en ese contexto, los hijos de Israel o el pueblo de Israel sale de Egipto. Habiendo salido de Egipto, y el eterno Dios entregándole la instrucción sobre redimir a los primogénitos, entramos en esta porción y dice en Éxodo 13:17 que sucedió que cuando Faraón dejó partir al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba próximo, porque dijo Elohim: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Aquí quiero hacer unos comentarios. Algunos dicen que el Eterno no les permitió ir por este camino porque descendientes de la tribu de Efraín primero salieron de Egipto y al pasar por este camino fueron derrotados por los filisteos y sus cuerpos estaban ahí todavía tirados. Otros dicen también que no era de esta forma, ya que les iba a ser fácil para el pueblo de Israel regresarse a Egipto al transitar por este camino. Ciertamente era más corto, pero lo cierto también es que el eterno Dios tenía el control de la salida de su pueblo. Una vez que Él mismo los saca, Él mismo también les dará los lineamientos o el trazo por el cual ellos van a conducirse por encima de lo que quieran. Entonces eso también nos sucede a nosotros hoy día. Cuando nacemos de nuevo, cuando conocemos al Señor, ya nuestra vida no va a depender de nuestra dirección, sino de la dirección que el eterno Dios tiene para nosotros. Y esto no solamente es
para un nuevo creyente, si me está escuchando hoy, sino también para el resto de nuestra vida. Porque una vez que morimos al mundo, ya le pertenecemos a Él. Entonces, estos son principios fundamentales que deben estar presentes en todas nuestras enseñanzas, en toda nuestra vida, en todo nuestro estilo de vida, para conducirnos por Él, ya que el pueblo intentó conducirse por su propia voluntad y es una de las causas por la cual el Eterno desechó a esta generación que por encima de los 20 años habitó en el desierto por 40 años hasta que murió el último de todos los que salieron de Egipto. En este punto vemos cómo entonces el Eterno los conduce de Egipto, o luego de que salen de Egipto, los conduce por su propio camino o por el que Él escogió. Y le dice que el pueblo de Israel salió armado de Egipto, y Moisés tomó consigo los huesos de José, cumpliendo así la promesa que le había impuesto José a su pueblo, que había concertado con sus descendientes para que llevasen sus huesos con ellos cuando salieran de Egipto, porque él lo profetizó. Y aquí vemos entonces nuevamente otro cumplimiento de una palabra profética ya anticipada por el Eterno Dios. Y esto también nos habla a nosotros, porque hoy estamos aquí, hoy estás allá donde estás, pero tal vez tú creas que es por tu obediencia, por tu sabiduría, por tu fortaleza, pero tal vez sea por una palabra del Eterno Dios que dio en tu congregación, que dio sobre tus padres, que dio sobre tus líderes y que te ha traído hoy hasta donde estás. La palabra del Eterno Dios, cuando Él le entrega a líderes, sí cubre a las personas que el Eterno Dios le ha entregado para que la forme, las instruya. Pero va a llegar un punto donde el Eterno Dios tiene una palabra para cada uno, una dirección para cada uno específica, si es continuar en la misma línea, en la misma dirección que el líder, o es abrir otro camino que el mismo Eterno Dios ha dispuesto. Por esto es importante estar claro siempre en la dirección que el Eterno Dios nos da, porque Él mismo habiendo partido de Sucot, dice que acamparon en Etán, que se encuentra a la orilla del desierto. Y el Eterno iba delante de ellos, es decir, Él mismo los dirigió para que acamparan en Etán, que se encuentra a la orilla del desierto. Y el Eterno iba delante de ellos de día como columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y aquí nos da, como en estos dos versículos para finalizar este capítulo, nos da como un resumen de lo que fue, o la permanencia, mejor dicho, de la columna de nube y la columna de fuego. Dice que nunca se apartó de delante del pueblo, ni de día ni de noche. Esto nos habla de la protección del Eterno Dios con su cobertura de día y de noche. Él escoge a un pueblo para sí, para que sea de Él, de su preciada posesión. Si el Eterno Dios lo ha hecho y así lo mantuvo o se mantuvo con el pueblo de Israel en el desierto por 40 años, aún con la dureza que había en ellos, con su corazón endurecido, con sus quejas, con sus murmuraciones, Él permaneció fiel y siempre su protección estuvo con ellos. La columna no se apartó de ellos. Igual con nosotros hoy día el Eterno Dios, al habernos también escogido, también su fidelidad se hará presente de día y de noche. Entonces no debemos dudar, que no haya ni un ápice de duda en nuestra vida de que el Eterno Dios está con nosotros, protegiéndonos, guardándonos, conservándonos, porque nos ha apartado para ser para Él. Entonces,
en nuestro transitar debemos tener presente la columna de nube de día y su columna de fuego durante la noche en todo lugar donde vayamos o por mayor dificultad que estemos pasando. Entramos entonces al capítulo 14, donde los hijos de Israel llegan al mar de cañas. Dice que habló Moisés a los hijos de Israel diciéndoles: habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen delante de Pi-hahirot. Entonces este es el detalle de lo que acabamos de leer, finalizando el capítulo 13, donde el Eterno los conduce para llevarlos a orillas del mar. Que se vuelvan y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, delante de Baal-Zephón, frente a él acamparéis junto al mar. Como pueden ver, una imagen de referencia donde ellos acamparon. Hay respaldos científicos, por llamarlos así, de que hay evidencia del cruce del pueblo de Israel por el mar de cañas. Unos dicen que fue en el Golfo de Suez, otro que fue en el Golfo contiguo. Lo cierto acá es que el Eterno Dios se manifiesta de esta manera, pero no solamente para hacer o provocar esta maravilla ante Egipto, ante Faraón, y para que el mundo lo conozca, sino que también tenía un sentido profético y espiritual para su pueblo, porque el Eterno Dios los iba a hacer pasar por aguas, es decir, los iba a sumergir en aguas, los iba a purificar a través del lavamiento, de sumergirse, de hacer tevilá. Entonces esto nos habla que el pueblo de Israel en el desierto es cubierto con en Egipto es cubierto con la sangre del cordero, saliendo del mundo como una nueva criatura para el Eterno Dios. Pero el Eterno Dios entonces tenía que hacer una manifestación pública de su nuevo nacimiento, haciéndolos pasar por aguas, así sumergiéndolos, es decir, en lo que hemos conocido como bautizo, que es sumergir en aguas. Entonces, de esta forma el Eterno Dios los sumerge a través del mar de cañas, proclamando así que ahora le pertenecen a Él, entendiéndose claramente esto como este proceso de inmersión que enseñó Juan el inmersor, y que Yeshua también lo hizo. Entonces ellos acampados junto al mar, no dice cuánto tiempo estuvieron acá. Lo cierto es que el Eterno le dice a Moisés que lo iba a llevar hasta ahí y que iba a endurecer nuevamente el corazón de Faraón para que él con sus siervos se dispusiesen nuevamente a perseguir a los hijos de Israel, entendiendo que habían dejado ir a sus trabajadores. Entonces ellos se dicen: vamos y persigámoslo. Y como dice el verso 8, endureció el Eterno el corazón de Faraón, rey de Egipto, quien persiguió nuevamente a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano exaltada por el Eterno Dios. A él se le olvidó, a Faraón se le olvidó todo lo que el Eterno había hecho, y endureciéndose su corazón fue tras ellos. Pero todo esto estaba dispuesto por el Eterno Dios. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros y su gente de caballo y todo su ejército, los alcanzaron junto al mar delante de Baal-Zephón, porque dijeron: persigámoslo porque están atrapados. Entonces aquí vemos toda los argumentos que las tinieblas levantan en nuestra contra para perseguirnos, pero aún así el Eterno Dios nos salvará de aquello. Y nuevamente, tomando la relación de la salida del pueblo de Israel de Egipto como la salida de nosotros del mundo, el enemigo intentará nuevamente hacernos volver, hacernos caer nuevamente, apresarnos nuevamente para que permanezcamos en su cultura. Y aún esto va a continuar por el transcurso de nuestro transitar en el mundo, ya que habitamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, estamos expuestos
a los argumentos, estamos expuestos a el estilo de vida, a las prácticas del mundo. Sin embargo, todo eso no debe llegar a nuestra vida. Debemos estar cercados, debemos estar cubiertos por la Torá del eterno Dios, por su Espíritu, por nuestra comunión continua con el eterno Dios, para crear un muro de separación entre nosotros y las costumbres del mundo y los diseños del mundo. Es una lucha constante, debemos estar conscientes de esto a diario. No podemos hacer nuestra vista gorda a lo que sucede en el mundo, a lo que se hace en el mundo, que pueda afectar nuestra comunión, nuestra relación con el eterno Dios, nuestra consagración a Él, en el sentido de nuestro estilo de vida, que debe ser constantemente de adoración y reconocimiento al Padre, proclamando su cultura, proclamando su Torá. De esa forma nos convertimos en luz, en lumbreras, en lámparas, en todo el mundo, en todo lugar donde estemos. Entonces, en este punto, Faraón se presenta o intenta hacer volver a los hijos de Israel, y al enterarse los hijos de Israel, entonces encontramos la primera queja de nuestro pueblo al salir de Egipto, al enterarse de aquellos que los iban a perseguir. El temor viene sobre los hijos de Israel, y dice que él, unciendo sus carros y todo, y tomando a sus hombres, yendo a buscar a los hijos de Israel, ellos le hablan con Moisés y les dicen: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado así al sacarnos de Egipto? Aquí empezamos a ver no solo las quejas por este temor que se había apoderado de los hijos de Israel, no solo sus quejas, sino también podemos ver el indicio de nuestra pasada manera de vivir, o nuestro viejo hombre que siempre quiere volver al pasado, quiere volver atrás, quiere permanecer conformado con la manera en que vivía, siendo más que una esclavitud física, una esclavitud mental. Como lo podemos ver en la imagen, yo prefiero ser, ellos querían decir: yo prefiero ser esclavo estando vivo que libre y morir. Preferían vivir como esclavos que morir por la libertad que el eterno Dios les había dado. Sin embargo, ellos no iban a pelear contra Faraón, sino que sería el mismo eterno Dios. Ellos le siguen diciendo: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Qué clase de palabras son estas del pueblo del eterno Dios, del pueblo escogido por el eterno Dios? Y nuevamente una alerta acá. Cuando ellos salen de Egipto, están empezando a tener un conocimiento del eterno Dios, están empezando a saber quién es Él, más allá de lo que había hecho, de todas las maravillas que había hecho con esas 10 plagas. Ellos van a empezar a conocer al eterno Dios, y sus palabras son ligeras también, al no tener esa relación íntima con el Padre. No habían tenido un encuentro personal con el Padre. Moisés sí lo había tenido, entonces sus palabras fueron ligeras también, en base al temor, a la circunstancia. Ellos preferían quedar esclavos que ser libres, que no importa si morían, ser libres. Sin embargo, entonces Moisés les dice al pueblo: no teman, y les da esta tremenda palabra. Les dice: no teman, estad firmes y ved la salvación del eterno Elohim, que Él hace hoy por vosotros, porque los egipcios que vistes hoy no los volveréis a ver nunca. Y aquí nuevamente nos deja una enseñanza, y lo voy a transmitir de la siguiente manera. Hay procesos que tenemos con el eterno Dios en base a actitudes en nuestra vida, en base a
cultura arraigada en nosotros que debe ser transformada por el eterno Dios, pero también ese proceso para vencer los enemigos que se levantan en nuestra contra, enemigos de nuestra alma que nos han tenido apresados durante todo ese tiempo de tinieblas o durante ese tiempo de tinieblas que vivimos en Egipto y que no conocíamos, no éramos conscientes. Al salir y conocer al eterno Dios, al ser iluminados nuestros ojos, al abrir nuestros ojos a la verdad, podemos entonces reconocer que tenemos áreas torcidas en nosotros y que hay enemigos que nos quieren mantener con esas áreas torcidas en nuestro caminar con el eterno Dios. Entonces habrán procesos en los cuales va a haber un punto donde habrán que morir cosas y sacrificar cosas en el altar para avanzar al siguiente escalón. Entonces en nuestro caminar con el eterno Dios es un constante avance, no hay un detenimiento, no hay un momento estático, ya que con el eterno Dios solo se avanza. Si creemos estar en un momento estático, no será así, sino que retrocederemos. Lo pongo de la siguiente manera: si creemos que nos vamos a quedar en el escalón de una escalera de un punto de 10 escalones y ya hemos llegado al quinto escalón y creemos que vamos a quedarnos ahí porque ahí nos sentimos cómodos, porque ahí estamos chéveres, no será de esa forma, sino que empezaremos a descender al cuarto escalón, al tercer escalón. Y esto traerá que los enemigos con los que luchamos y que vencimos en el cuarto escalón vuelvan a presentarse para hacernos caer, para intentar hacernos caer nuevamente. Por eso debemos estar en un constante avance con el eterno Dios para superar todos estos procesos, todos estos escalones y vencer todos estos enemigos. No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Eterno hace hoy por vosotros, porque los egipcios que viste hoy, los enemigos que estuviste hoy en este cuarto escalón, no los volveréis a ver nunca más, porque estarás por encima de ellos, al siguiente lo vencerás y estarás por encima de ellos también. Entonces será un constante, una continua conquista en el eterno Dios, pero también de las circunstancias, también de la provisión, también de los recursos. Todo esto será complementado con las victorias que tengamos. Entonces debemos estar conscientes de esto. No se trata de ir todas las semanas a la iglesia, no se trata todas las semanas al culto y qué chévere y qué lindo el culto y qué bien, qué unción, pero ya se acabó, salí del culto, terminó el culto, llegó al otro día y se acabó lo que pasó en el culto. Y así sucesivamente, semana tras semana. No es así con el eterno Dios. El eterno al cierre de la semana te dice: tendrás doble porción para suplir al siguiente día e iniciar una nueva semana. Entonces, al cerrar una semana, el Eterno nos da también doble porción para continuar. Igual en nuestro proceso y nuestra vida en el reino será de constante avance, o debe ser de constante avance, para dejar a aquellos enemigos atrás y no verlos nunca más. Moisés tenía una actitud correcta, creyendo en el eterno Dios, con su visión proyectada al lugar que el Eterno le dijo que iba a llevar al pueblo. Sin embargo, el pueblo no lo veía así, sino que se quejó ante el eterno Dios. Moisés veía lo que Dios ve, o como él lo dijo, como él lo vio y se lo proclamó a Moisés. Yo te traeré aquí, es decir, desde donde el Eterno lo vio posicionado en el lugar de cumplimiento, posicionado en el final de la carrera, posicionado en la etapa, en el fin del proceso de la etapa. Desde allá lo ve el eterno Dios, desde un plano elevado. Debemos tener una visión de plano elevado como ve el eterno Dios, desde su perspectiva y no de la perspectiva nuestra, humana, de nuestros ojos, que vemos en los faraones que se levantan, los enemigos que se levantan, las circunstancias que nos rodean. Todo eso el Eterno es consciente, pero Él lo ve desde su cumplimiento. Así también
debemos verlo nosotros, con esa visión de plano elevado para ver cómo salir o cómo superar la circunstancia tal vez oscura en la cual estamos o por la cual estamos transitando, perdón. Entonces el pueblo de Israel en este punto le da el temor, llega bien el temor sobre su vida al conocer la noticia de que Faraón se está acercando. Entonces, viendo el temor y analizando lo que nos enseña el eterno Dios por el temor, es la ausencia total o parcial de la confianza en Él. Al decir que yo temo de que algo me pueda pasar, estoy ignorando la protección, su cobertura sobre mi vida, desechando totalmente mi confianza en Él y lo que Él puede hacer por mí y poniendo mayor importancia a lo que me pueda suceder. Entonces el temor es la ausencia total o parcial de confianza al eterno Dios. De esa forma el temor paraliza, nubla el futuro. ¿En qué sentido? El pueblo de Israel le dijo, ¿y ahora por qué nos ha traído aquí? Aquí vamos a morir. No vieron lo que iba a hacer más adelante. Y muy posiblemente pudo haber pasado en la vida de Moisés o pudo haber tenido algo. Porque el Eterno le dice, ¿qué haces ahí parado? Usa tu vara que tienes en tu mano. Es decir, actívate, camina, avanza. El temor empuja a vivir en el pasado o muy pendiente de él. Similar a lo que también sucede con el pueblo de Israel al creer que iban a morir de hambre. Lleva a rehuir de los retos de fe. La fe es para el futuro, pero el temor atrapa en el pasado. Aquel que camine en emuná, creyendo al eterno Dios, una fe activa, estará siempre avanzando y viendo el cumplimiento de lo que se avecina y no mirando al pasado. El pasado, el eterno Dios nos procesa, nos restaura para ser sanos del pasado, no ignorar aquello, pero sí que aquello ya no afecte más nuestra vida ni nos limite más para avanzar en él. La emuná, la fe activa en el eterno Dios, nos llevará a ver hacia adelante. El temor también impide alcanzar las promesas de Dios debido a esta parálisis que puede venir. Entonces hay una diferencia entre temor y miedo. El miedo, casi nunca dejaremos de tener miedo, pero eso no quiere decir que estaremos paralizados, que el miedo nos paralice. Hazlo, avanza aún en medio de cualquier susto, de cualquier incertidumbre, de cualquier miedo que pueda venir en tu vida o de cualquier temor. Tienes que avanzar o debemos avanzar, ya que el miedo no hace que no provoca que no tengamos valentía. Los valientes son los que avanzan aún en medio de la incertidumbre, en medio de los miedos, de los temores. El valiente avanza. Una cosa es temor. Una persona en temor estará siempre estancada, será inmune será presa fácil para el enemigo, para retenerlo, para estancarlo, para hacerlo retroceder. Pero aquel que avanza, aquel que con valentía avanza en el eterno Dios, superará todas esas circunstancias. Romanos 8:15 dice, porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces el temor no es parte de nuestra vida porque no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la muerte, ya no somos esclavos de las pasiones desordenadas del mundo, sino que ahora tenemos espíritu de adopción, hemos sido adoptados por el eterno Dios para llamarnos hijos de Él, y por eso clamamos Abba Padre, reconociendo que la libertad, la provisión, la protección viene del Padre eterno, de Elohim. En este punto entonces el Eterno le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú alza tu vara, extiende la mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel en medio del mar por lo seco. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se activen, que se levanten,
que se pongan en marcha, que sean valientes, que avancen. Y tú usa tu vara. De la misma manera nos lo dice el eterno Dios hoy día. En medio de las circunstancias que estás pasando, tú las conoces mejor que yo. Levántate y ponte en marcha. Y usa la palabra que el eterno Dios te ha dado. Tienes una vara, tienes una palabra para dividir las circunstancias, para dividir la incertidumbre, para pasar en medio de los problemas, de la escasez. Esa palabra será la vara que rompa todo lo que se presente en tu contra, para retrocederte, para enfrascarte en temor, para traerte al pasado. Con esa palabra la romperás y avanzarás en el eterno Dios. Entonces es necesaria una acción, una determinación que ponga ese potencial en marcha, que avance, que ponga esa palabra en marcha, proclamándola y anunciando, no solo como una proclama profética de cumplimiento, sino también sobre aquellos que se levanten en tu contra. De esa forma, el pueblo de Israel fue cubierto por la nube del eterno Dios. Fue cubierto fue guardado por la nube del eterno Dios. Dice la palabra que el Eterno tenía a un ángel guardándolos, que se manifestaba como columna de nube durante el día y columna de fuego durante la noche, y se posicionó en su retaguardia para hacer separación, para guardarlos de los egipcios, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Nunca se acercaron para llegar hasta los hijos de Israel, para matarlos, sino que el eterno Dios hace separación entre ellos, como lo dice Éxodo 11:7, para que sepáis que el eterno hace diferencia entre los egipcios y los israelitas, los hijos de Israel. Entonces Él siempre se manifestará para hacer separación. Él avergonzará a nuestros enemigos, de esa forma también haciendo separación. En muchas ocasiones no necesitaremos defendernos nosotros mismos. En muchas ocasiones no tendremos que argumentar y entrar en discusiones de dichos o de escritos o de textos para defendernos a nosotros mismos, sino que el mismo eterno Dios nos defenderá y hará separación. Guardémonos de no estar en el lugar equivocado, de no estar del lado equivocado, apoyando a otros, apoyando a impíos, apoyando a personas de error. Guardémonos de no estar en esos lugares, porque el eterno Dios hará separación y lo está haciendo con su pueblo. La palabra también dice que debían manifestarse aquellos que no eran de nosotros, para que se evidenciara que aunque estaban con nosotros, no eran de nosotros. Hay muchos que parecen del eterno Dios, pero que no lo son. Y Él está haciendo separación en su pueblo, y lo seguirá haciendo. En este punto vemos cómo Moisés, al levantar la vara, dice que un viento recio oriental vino, y durante toda la noche, mientras también la columna de fuego guardaba a los hijos de Israel, el viento recio sopló durante la noche y dividió de esta forma las aguas. De aquí vemos que durante la noche la palabra se incuba para iniciar la nueva jornada. Dice que desde la tarde y durante toda la noche este viento sopló, y durante la mañana ellos ya estaban cruzando el mar, ya estaban pasando el mar. Eso nos enseña también que durante el día será la ejecución de todo lo que se consolidó durante la noche. La noche no es de las tinieblas, la noche no es del enemigo. La noche, el eterno Dios creó el día y la noche. Él colocó las lumbreras,
colocó su Torá, colocó sus mandamientos para hacer separación entre el día y la noche, pero ambas fueron creadas por el eterno Dios, solo para cumplirse un ciclo de un día. En este punto, los hijos de Israel ya al salir el alba estaban cruzando el mar de cañas, el mar de juncos. También el mar de cañas o mar de juncos, mejor conocido de esta forma. Bien, dice entonces que los hijos de Israel entraron por en medio del mar, por la tierra seca, y teniendo las aguas como muro tanto a su derecha como a su izquierda, los egipcios intentaron perseguirlos, o empezaron a perseguirlos, y entrando ellos tras los hijos de Israel hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros, su gente a caballo, y persiguiéndolos, aconteció que a la vigilia de la mañana el Eterno miró el campamento de los egipcios desde la columna de nube y trastornó el campamento de los egipcios, dañando así sus ruedas, sus carros, reconociendo entonces los egipcios que la mano del Eterno estaba a favor de su pueblo. Los que se levanten en tu contra para perseguirte, para perseguir al pueblo del eterno Dios, serán avergonzados por el Padre, serán trastornados por el Padre, serán oprimidos por el juicio del eterno Dios, para que sean avergonzados y puedan reconocer que la mano del Eterno está a nuestro favor. Por esto mencionaba que en muchas ocasiones no necesitaremos defendernos. El mismo eterno Dios lo hará. Y el Eterno dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar. Al ver que ellos ya estaban en este punto, con sus ruedas, con sus carros, había confusión entre ellos en medio del mar. El Eterno le dice a Moisés que levante su mano y que para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre todos los suyos, y mueran de esta forma. Al levantar Moisés su mano y obedecer al eterno Dios, el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios que se encontraban en el lugar intentaron huir, pero el Eterno derribó a los egipcios en el medio del mar, cubriendo todas las aguas a los egipcios, y no quedó ni uno de ellos. Hay muchas argumentos diciendo de que no es cierto, los hijos de Israel no pasaron. Otros dicen que fue por un tsunami que en ese momento sucedió y por eso el mar estaba seco y ellos pasaron. Otros dicen que a lo mejor por también un mismo tsunami el agua descendió a tal punto de que ellos podían pasar caminando sin ningún problema, pero no es que estaba seco. Yo me dejo guiar por lo que me dice la palabra del eterno Dios, que fue su poder, fue su gloria manifestada en ese momento en defensa de su pueblo, para darse a conocer a las naciones, para traer juicio a las tinieblas, pero también para anunciar a las naciones que Israel es de su preciada posesión. De entre todas las naciones, él pelearía por ellos. De aquí en adelante, él va a defender a su pueblo. Yo estoy con ellos, está proclamando esto a las naciones. Yo estoy con ellos, yo les estoy defendiendo. Y no hay nadie que se levante en su contra para herirlos, porque yo los estaré protegiendo. Esto fue conocido para el mundo, valga la redundancia, conocido en ese momento. Toda la tierra de Canaán, los que se levantaron, los poderosos de la tierra, conocieron estos hechos, y fue verídico que esto se cumplió en favor de los hijos de Israel. Hebreos 11:29 nos dice que por la fe pasaron el mar de cañas como por tierra seca, evidenciando así lo que nos enseña la Escritura, la Torá del Eterno. Y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Los enemigos intentarán pasar por donde tú has transitado. El enemigo intentará transitar por donde tú has transitado, pero no va a poder, porque él cayó de la gloria del eterno Dios. Él fue lanzado, fue limitado y no tendrá
no tiene cómo ascender nuevamente, no tiene cómo perseguir tus pasos, porque el eterno Dios es quien te guía, Él te llevará por su dirección de gloria en gloria, como lo dijo el Señor Yeshua el Mesías, que los que son guiados por el Espíritu del eterno Dios son como en viento, no saben de dónde vienen ni a dónde van. Son llevados por el eterno Dios y son intocables para las tinieblas. El enemigo no puede saber dónde estarás. Él fue limitado en conocimiento, fue limitado en sabiduría. Ya lo que sabe, como el dicho, es cierto el dicho, es lo que sabe más por viejo que por diablo. Porque él está limitado. En cambio, nosotros tenemos una fuente ilimitada de sabiduría, de conocimiento, de revelación que viene del Padre, del eterno Dios. Elohim, el Señor. Y no de nosotros, no de nuestra capacidad, no de nuestro intelecto, sino de Él. Por eso le reconocemos cada día, nos humillamos ante Él, le damos gracias, porque es a través de su mano que día a día alcanzamos victoria, siendo obedientes al eterno Dios. Al pasar el mar y ver este hecho asombroso, yo estando ahí, si yo hubiese estado ahí, hubiese comenzado a gritar, a saltar, proclamando el señorío del eterno Dios, el poderío del eterno Dios. No, yo me imagino a todo el pueblo a orillas del mar, gritando como las aguas ahogaban a los egipcios. En este punto entonces Moisés levanta un cántico profético totalmente, pero también para exaltar la grandeza del eterno Dios, para proclamar la liberación de los egipcios y también su humillación, y para proclamar la entrada del pueblo a Israel, para anunciar lo que ya el eterno, para proclamar lo que ya el eterno había hablado. Entonces Moisés no lo hizo de su propia voluntad, sino de lo que el eterno Dios le había entregado como una proyección profética del mismo. Entonces fue una exaltación al eterno Dios, una humillación para los enemigos de Israel y también una proclama de entrada a la tierra, de establecimiento en la tierra. Entonces en este punto Moisés y los hijos de Israel prorrumpieron en un cántico al eterno. Y como lo puede ver ahí en esa imagen, Moisés se voltea hacia el pueblo y empieza a proclamar, a levantar y a prorrumpir en alta voz estas palabras al eterno Dios. Cantaré al eterno, porque ciertamente ha triunfado. ¿Triunfó el pueblo de Israel? No, triunfó el eterno Dios. Entonces también nosotros levantamos cánticos por habernos sacado de Egipto, por habernos sacado del mundo. Por eso cantamos y alabamos al eterno Dios, pero no cantamos aquellas canciones que sean del alma, que pobrecito yo, o también salidas de contexto con palabras que no tienen que ver con lo que el eterno Dios es, sino que proclamamos el triunfo del eterno Dios y exaltamos al eterno Dios sobre nuestras vidas a través de nuestras alabanzas, que debemos entrenarnos cada día en esas proclamas, en cánticos espontáneos que deben salir de nosotros para anunciar su grandeza, para anunciar también su misericordia, para anunciar también su amor por nosotros, su pueblo. Cantaré al eterno, porque ciertamente ha triunfado. Al caballo y su jinete arrojó al mar. Aquellos que se levanten en nuestra contra, aquellos que se han levantado, el eterno arrojó al mar. Cambiemos nuestra visión y veamos desde plano elevado, desde donde lo ve el eterno Dios, porque Él ha lanzado al caballo y a su jinete y al caballo arrojado al mar. Y esto también habla del enemigo. El enemigo fue lanzado al abismo, al tejón, en hebreo es el océano primitivo. Él fue lanzado ilimitado a las aguas. Él no tiene más poder que nosotros. Él fue
juzgado por el eterno Dios, luego fue juzgado por el Mesías, está siendo juzgado por nosotros y tendrá un nuevo juicio y final con la venida del Mesías. Apocalipsis 15 nos habla de este cántico que entona Moisés, es un cántico profético hablando de la liberación del pueblo, pero también de la entrada a la tierra prometida, a esa nueva Jerusalén, a su pueblo que se levantará entre todas las naciones y vendrán y adorarán en la presencia del eterno Dios. Este cántico profético nos habla en Apocalipsis 15 que va a ser cantado por el pueblo del eterno Dios. El verso 2 dice que el eterno es mi fortaleza y mi cántico y me ha sido por salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Nuevamente digo, por esto nosotros cantamos en las congregaciones, dándole gracias al eterno Dios por su gran liberación. Cuando le pregunten, ¿por qué ustedes cantan? ¿Por qué levantan alabanzas si todos hacen lo mismo? Eso no se diferencia de otras congregaciones. No es eso, sino que el significado verdadero es en honor al eterno Dios, en agradecimiento a Él, en honra a Él, por sacarnos primeramente de Egipto, por haberse manifestado con una salvación tan grande, por librarnos de nuestros enemigos, pero también por su amor, su misericordia. Y cada día lo hacemos para Él. Este es mi Dios, la fortaleza, y lo alabaré, Elohim de mi Padre, y lo exaltaré. El Salmo 22:3 nos dice, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo escogido, Israel entre las naciones, y entre todo el mundo, el palmo de terreno que hoy es Israel físicamente, pero también Israel, el que está entre las naciones, que se asimiló y que hoy en día reconocemos nuestra verdadera identidad en Él. El Eterno es varón de guerra, el Eterno es su nombre, Yahvé es su nombre. Nehemías 4:20 dice, donde quiera que oigáis el sonido del shofar, reuníos desde allí junto a nosotros. Nuestro Elohim peleará por nosotros, nuestro Elohim peleará por nosotros. Donde quiera que oigáis el sonido del shofar, reunidos desde allí junto a nosotros. Donde quiera que escuchéis, el eterno Dios te envía, te da una palabra, Él estará contigo, Él peleará por ti. Tu diestra, oh eterno, es majestuosa en poder, tu diestra, oh eterno, aniquila al enemigo. Yeshua se manifestó como la diestra del eterno Dios. Primeramente lo hizo para redimirnos, pero Él vendrá para juzgar a las naciones con vara de hierro, con la espada que sale de su boca, desmenuzará a las naciones, juzgará a las naciones como la diestra del eterno Dios. Él está sentado a la diestra del Padre, Yeshua, el Mesías, el Señor, y vendrá y juzgará. Dentro de todo el cántico hay una parte donde dice que el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, desenvainaré mi espada, los destruirá mi mano. También el Salmos 83, 2 y 3 dice, pues he aquí rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Astutamente traman conjura contra tu pueblo y conspiran contra tus protegidos. La intención de las tinieblas siempre será atacar a aquel que camina alineado al eterno Dios, porque es del eterno Dios, es de su pueblo. El eterno tiene todo un sistema orquestado en el mundo, construido en el mundo, por el cual las naciones transitan como cual río en base a lo que Él ha levantado, y permeándolos de las tinieblas, de culturas de error. Pero aquellos del eterno Dios, aquellos que son del eterno Dios, de su pueblo, que puede identificar estas cosas, que denuncia estas cosas, es esto que el enemigo levanta, el error que se mete en el pueblo del eterno Dios.
Aquel que anuncie estas cosas será blanco para las tinieblas, y ellos se levantarán para perseguir, para repartir despojos, para crear astutamente planes en su contra. Pero luego dice, pero soplaste con tu viento y los cubrió el mar. Se hundieron como el plomo en las aguas impetuosas, y sigue haciendo proclamas en contra de los enemigos del pueblo del eterno Dios, de Israel, de su nación, del pueblo de su preciada posesión. Él defenderá a su pueblo, lo ha prometido, se ha comprometido, y así lo va a hacer. Hoy en día tal vez ya te has acostado, ya estás durmiendo, pero el eterno Dios te ha salvado de cosas que ni cuenta te has dado, porque Él pelea por ti, Él pelea por ti y los tuyos. ¿Quién como tú entre los dioses, oh eterno? ¿Quién como tú, majestuoso en la santidad, temible en las alabanzas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia condujiste al pueblo que redimiste. Lo has guiado con tu fortaleza hacia la morada de tu santidad. Así como Moisés lo proclama en este punto, así el eterno Dios nos conduce cuando nos saca del mundo. Conduce a su pueblo que ha redimido, lo guía con su fortaleza hacia la morada de su santidad. La palabra nos enseña que el Eterno habita en la altura y la santidad, con el humilde y quebrantado de espíritu, aquel que se despoja de sí mismo, aquel que no busca su propia gloria, sino que se entrega en sometimiento en su estilo de vida, en su adoración, dentro de todo su intelecto, aquel que se somete aún en eso al eterno Dios y lo reconoce, morará con él, habitará con él en la altura y la santidad, con el humilde y quebrantado de espíritu. A partir del versículo 14, vemos cómo el cántico de Moisés cambia hacia una proclama profética para, en el sentido de si él estaba frente al mar, anunciando estas cosas, la gloria del eterno Dios, su grandeza y la humillación para los que se estaban ahogando, los que se habían ahogado, si él lo estaba haciendo de esta forma, exaltando al Padre eterno, yo puedo ver cómo ahora él se voltea en dirección a la tierra prometida y anuncia sobre los que habitaban o los que se iban a interponer entre su transitar, entre su camino para tomar y poseer la tierra, proclamando entonces desde el verso 14, los pueblos oyeron y temblaron, pánico sobrecogió a los habitantes de Filistea, muy posiblemente mirando hacia esa región, entendiendo las ubicaciones, porque aún así, aunque no sea en la misma dirección, nuestras palabras viajan en el tiempo y espacio. Una palabra puede cumplirse hoy en que el eterno Dios nos haya dado y que haya salido de nuestra boca, estando nosotros en Ecuador, puede cumplirse hoy en Argentina, en Venezuela, en cualquier lugar, siempre acompañada del respaldo del eterno Dios, de su poder, de nuestra obediencia. Y se turbaron los caudillos de Edom, a los fuertes de Moab los asaltó el temblor, y todos los moradores de Canaán se desmayaron. Él está proclamando esto sobre la tierra. Entonces eso también nos da una pauta de cuál era la visión que tenía Moisés y cómo debemos también orar nosotros. Porque hay un punto clave que viene acá más adelante, donde nuestras proclamas, nuestras oraciones, nuestras intercesiones jugarán el papel fundamental en medio de una batalla. Y aquí Moisés está preparando el camino, allanando el camino por el cual iban a transitar, proclamando esa palabra profética por la cual ellos ahora iban a caminar. Caiga sobre ellos terror y espanto. Antes de su llegada, antes de que ellos se presentaran físicamente ante estas naciones, él les dice, caiga sobre ellos terror y espanto. Caiga sobre ellos terror y espanto, proclamamos sobre nuestros enemigos hoy día.
caiga sobre ellos terror y espanto y sean avergonzados. Todos los que se levanten en nuestra contra desmayen despavoridos. Los asalte el temblor y el temor, porque los hijos del eterno Dios, el pueblo escogido del eterno Dios, se hará presente para establecer su reino en todo lugar: Argentina, Venezuela, Chile, Panamá, Estados Unidos, todos los lugares en los cuales el Eterno ha repartido a su pueblo. Así lo va a hacer. Por la grandeza de tu brazo enmudezcan como la piedra hasta que haya pasado tu pueblo. Oh Eterno, hasta que haya pasado este pueblo que tú adquiriste. Nos enseña la palabra del Eterno en el cántico de Moisés. Y los traerás, dice, para plantarlos en el monte de tu heredad, el lugar que hiciste para tu habitación, oh Eterno, tu santuario, oh Eterno, que preparaste con tus manos. Entonces también nos da una pauta para nosotros, proclamar la palabra que Él nos haya dado. Ejemplo, te voy a llevar a Ecuador, proclamar esa palabra para que se haga y se allane el camino por el cual vamos a transitar. El Eterno reinará eternamente y para siempre. En este punto entonces, culminando con el cántico de Moisés, dice que los caballos del faraón con sus carros y sus jinetes se internaron en medio del mar, pero el Eterno los hundió. Entonces Miriam, y en este punto dice que Miriam la profetisa, esta era hermana de Moisés, ella tenía un promedio de unos 90 años, 88 años, entre 88 y 92 años, tenía Miriam en este momento. Dice que ella salió con panderos, con cánticos, y las mujeres la seguían. Entonces ella les respondía a las proclamas que ellos hacían. Es decir, Moisés proclamaba, ella también lo hacía, las que danzaban con ellas también lo hacía. Se dice que ella salió para a danzar con las mujeres, pero es seguro de que los hombres también estaban danzando, porque es parte de la cultura de nuestro pueblo. Por eso también nosotros danzamos de júbilo, saltamos de júbilo. Ella empezó a danzar, casi siempre en círculo se hace esto, empieza a danzar y también a repetir las palabras que Moisés estaba anunciando en este punto. Ella tenía esta edad. ¿Por qué menciono la edad? Porque no hay limitación para el pueblo del eterno Dios. Solo está en nosotros, está en nuestro corazón, en nuestra entrega, en nuestra pasión por honrarlo a Él, por adorarlo a Él, por servirlo a Él. No me importa lo que diga la cultura del mundo, no me importa lo que diga el mundo, porque sea hombre no puedo danzar. Eso no me enseña la palabra me enseña que Yeshua danzó con sus discípulos cuando ellos volvían, cuando los 70 volvían y decían, Señor, los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Ellos se regocijaron. Y regocijarse es saltar de júbilo. Y dice que Yeshua se regocijó con ellos, es decir, danzó con ellos. Entonces no me importa lo que vayan a decir, por qué un hombre danza, por qué una mujer de 70, 80 años está danzando, porque somos hijos del eterno Dios, somos su pueblo. Y nos expresamos ante Él, aún con júbilo, con danzas, con saltos. No importando la edad, ni si es hombre o si es mujer. Como ven en la siguiente imagen, entonces es un aproximado del recorrido del pueblo de Israel al salir de Egipto. Y en este punto, en el siguiente versículo, vamos a ver cómo ellos llegan en Mara. Al salir, dice que Moisés los hizo transitar camino de 3 días, llegando hasta un lugar que se llamaba Mara. Y como lo pueden ver entonces en la imagen, el pueblo de Israel pide agua en este punto debido a que el agua que estaba era amarga.
Y dice, y anduvieron por 3 días, de camino de 3 días por el desierto sin encontrar agua, y llegaron a Mara, pero no pudieron beber porque las aguas eran amargas. Entonces el pueblo se quejó ante Moisés, y aquí encontramos la segunda queja. Solo 3 días después, que de hecho nos habla de la resurrección del Mesías, como nos anuncia luego de un nuevo nacimiento, hay una resurrección, dándonos también sombra de esos 3 días que iba a pasar el Mesías en el seno de la tierra. Ellos llegan a este punto sin aguas, pero el eterno Dios tenía también algo que enseñarles y darles en este punto. Entonces el pueblo se queja nuevamente ante Moisés, y Moisés habla con el Eterno le da un árbol, le da algo que hacer. De esta forma hace un acto profético lanzando una vara, el pedazo de un árbol sobre las aguas para que las aguas se endulzaran. Y aquí nos habla de esta amargura, una situación difícil, una situación desesperada, de amargura, pero que Yeshua es aquel que nos convierte esa amargura en dulce, en dulzura, el que nos hace pasar de aquella amargura para vivir en dulzura, para caminar de acuerdo a lo que Él ha conquistado para nosotros. Aún en medio de la queja, el eterno Dios se manifiesta milagrosamente ante ellos al hacer esto. Es inconcebible para nuestra lógica, para nuestra mente, pero que por el poder del eterno Dios fue posible, transformando su amargura o el agua amarga en dulce para tomar. De la misma manera, Él transforma nuestra vida de amargura para una vida dulce, una vez que empezamos a vivir para Él. Aquellos que estaban en estas circunstancias, aquellos que vivían en estas circunstancias, el Eterno ahora los cambia para vivir una vida de dulzura. Y dice que allí les enseñó leyes y decretos, y allí los puso a prueba. Es decir, les entrega mandamientos, los empieza a instruir, habiéndolos sacado de Egipto, del mundo, siendo una nueva criatura, pasándolos por tevilá, por inmersión, por aguas. Entonces cambia su vida de amargura a dulzura y les empieza a instruir cómo van a vivir. Y Él les dice que les enseñó decretos, y también les dijo: si escuchas atentamente la voz del Eterno su Dios y haces todo lo que es grato delante de Él, obedeciendo sus ordenanzas y guardando todos sus estatutos, ninguna de las plagas que traje contra los egipcios te sobrevendrá, porque yo soy el Eterno, tu sanador. El Eterno Dios nos guarda constantemente de las enfermedades. Él mantiene activo nuestro sistema inmune, nuestros anticuerpos. Con su poder nos mantiene vivos y guardándonos de las enfermedades de muerte, como vino sobre Egipto, y que Él trae como juicio para las tinieblas en este tiempo. Esas enfermedades no nos llegarán, no nos tocarán. Como enseñábamos la semana pasada, el eterno Dios va a traer juicio, así como trajo juicio sobre los enemigos, sobre los dioses de Egipto. Así el eterno traerá juicio contra las tinieblas hoy día. Y así lo va a hacer, pero también va a guardar a su pueblo y no permitirá que esas enfermedades lleguen a nosotros, porque Él es nuestro sanador. Entonces no es solamente nuestro sanador cuando nos milagrosamente puede curar una enfermedad, sino también porque nos mantiene guardados de las enfermedades que lanzó sobre Egipto cuando caminamos en obediencia a Él. Lo acaba de decir: si guardan mis mandamientos, mis estatutos, yo les guardaré de esas enfermedades. No vendrán esas enfermedades sobre ustedes. Entonces volvemos, los saca de una vida de amargura para llevar una vida dulce, enseñándole cómo conducirse, y también les demuestra, les da a conocer que Él es sanador, que Él puede realizar también estos milagros
sobrenaturales sobre sus cuerpos. No solo lo que habían visto con sus ojos, sino también para mantenerlos. Partiendo de ahí dice que llegan a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Esto nos habla de las 12 tribus de Israel, y 70 palmeras también nos habla de las 70 naciones conocidas. Hay mucho simbolismo con el número 70. 70 fueron los que entraron con Jacob, después de con Jacob a Egipto, sus descendientes. 70 son las naciones conocidas o las 70 naciones originales en las cuales repartió el Eterno el mundo después de los hijos de Noé, con esas 70 hijos. 70 sacrificios de toros se hacen en la fiesta de los tabernáculos, que es conocida como la fiesta de las naciones. El Eterno compara a su pueblo a las naciones con palmeras, con palmas, y las 12 tribus de Israel que fueron esparcidas entre las naciones del mundo se unirán, se mezclarán con ellos para el Eterno hacer un solo pueblo, para sacar a su pueblo de entre las naciones y escogerlo preciadamente. Bien, pasamos entonces al capítulo 16, cuando el pueblo entonces presenta su tercera queja ante el Eterno Dios, porque no fue ante Moisés y Aarón, fue ante el Padre. Dice que partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, el cual se encuentra entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de haber salido los hijos de Israel de Egipto. Dice que llegaron a los 15 días del segundo mes, y él les dijo que iban a salir el 14 del primer mes, el 14 de Nisán, en la madrugada. Ellos salieron, amanecieron al 15 de Nisán saliendo de Egipto, y ya a este punto, saliendo de Elim, llegando al desierto de Sin, había pasado un mes. Cualquier comida que pudieron haber traído, guardado, cualquier provisión que pudieron haber hecho, pasado un mes camino en el desierto, ya se acabó, se debió haber acabado. Así fue. Por esta razón el pueblo empieza a quejarse nuevamente. Y dice el verso 2 que entonces murmuró toda la congregación de los hijos de Israel contra Moisés y Aarón, y les decían los hijos: ojalá, nuevamente volviendo al pasado, hubiéramos muerto por mano del Eterno en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan con saciedad. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La pregunta viene de una vez: ¿hacia dónde estaban mirando? Estaban viendo las circunstancias, estaban viendo el hambre que estaban pasando. Deuteronomio nos dice que el Eterno los hizo pasar hambre para probarlos también, para ver dónde iba a estar su corazón, si iban a estar en él o no. Obviamente en este punto el corazón de esta generación estuvo en el pasado, estuvo en Egipto, desconociendo el respaldo del Eterno Dios, sus promesas, lo que ya había hecho. Por eso Oseas 4:6 dice que porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de intimidad, por falta de tener relación con él. Desconocen lo que él ya ha prometido, no lo que puede hacer, lo que él ya ha prometido para su pueblo. Por falta de desconocer estas cosas, el pueblo entonces empezó a quejarse, y eso ha llegado a ocurrir. Tenemos que reconocer también que muy posiblemente esto haya llegado a ocurrir en nuestra vida, una vez que ahora lo conocemos, a él hemos salido del mundo en nuestro transitar con él. Por desconocer, por haber estupor en nuestra vida que nos ciega a la verdad del Eterno Dios, a sus promesas. A desconocer esto, nos hemos quejado y actuado, muchas veces tomado errores, decisiones equivocadas, cometiendo errores. Pero debemos tener nuestra vista entonces hacia donde Él nos ha llevado, hacia donde Él nos quiere dirigir.
tenemos que conocer y profundizar en él. Por esta razón también estudiamos su Torá, por haber caminado creyendo de que la Torá no estaba vigente, la Torá ya no está vigente, el primer pacto, el llamado Antiguo Testamento, no, ya eso ya no está vigente, ya no necesitamos de eso, solo lo que dice el Nuevo Testamento y lo que Yeshua hizo por nosotros, esto es lo que vamos a estudiar. E ignoramos todas las promesas que el Eterno ha dado a su pueblo, establecidas en su Torá y que están en ese llamado Antiguo Testamento. Es que equivocadamente erramos en las circunstancias difíciles al desconocer las promesas y el respaldo que Él ya ha establecido para su pueblo. En este punto dice que, como lo mencionaba Deuteronomio 8, dice que y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías. Tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del eterno Dios. En este punto, Él les permite tener hambre, les hace tener hambre, para que entendiesen que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del eterno Dios, de su dirección. Porque en esa dirección habrá la provisión. Entonces, al quejarse el pueblo delante de Moisés, dice que ellos querían comer carne, y dice el verso 4 y el Eterno dijo a Moisés: aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no, en mis mandamientos. Entonces empieza a hablar sobre el Shabbat. Mas al sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Aquí establece esa doble porción. Y entonces dijeron Moisés y Aarón a todo Israel: en la tarde sabré que el Eterno os ha sacado de la tierra de Egipto, y contemplarán la gloria por la mañana, porque su murmuración ha sido escuchada delante de él. Es decir, en la tarde van a saber que el Eterno los ha sacado de Egipto, y por la mañana contemplarán su gloria. Abramos nuestros ojos en dónde está nuestra vista, en nuestra necesidad, en lo que dice nuestro estómago o en lo que dice el eterno Dios. Y dice que el Eterno habló a Moisés: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, y díganle que a la tarde van a comer carne y por la mañana os saciaréis de pan, para que sepan que yo soy el Eterno su Dios. Y venida la tarde, codornices cubrieron el campamento, y por la mañana descendió el rocío. Y dice que esto era como escamas que cuando el rocío se evaporó, dice que eran como escamas menudas, y el pueblo no conocía esto. En este punto, entonces, el eterno Dios, a través de su poder, de su gloria, manifiesta cómo desciende el maná del cielo a través de un rocío. Números nos habla de que había un rocío, y sobre ese rocío había una capa en el desierto, y sobre esa capa el maná se posaba, caía. Pero también acá en Éxodo nos dice que un rocío estaba sobre el maná, y al evaporarse entonces encontraban esta comida, este pan que el eterno Dios estaba dando. Y ellos dicen: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que el Eterno nos da de comer. Y le da toda la instrucción cuánto debían recoger por cada uno, de acuerdo a lo que podían comer. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y el que recogió mucho no le faltó, y el que recogió poco tampoco le faltó, sino que cada quien recogió conforme a lo que podía comer. Este maná nos habla de Yeshua. El pueblo de Israel, a partir de acá, empezaron a estudiar esto, repasar esto, entendiendo que el eterno Dios los alimentó, que Él fue quien les dio de comer durante todos sus 40 años en el desierto. Y Yeshua, entonces, ya más adelante,
entendiendo esto, les habla en Juan 6:51 y les dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Cuando él menciona estas palabras, el pueblo que lo escuchaba, los judíos en aquel tiempo que lo escuchaban, entendieron que se refería al maná. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este maná representaba el pan vivo que iba a descender del cielo, que lo hizo Yeshua el Señor y se entregó para que su pueblo pudiese vivir. Subió a la diestra del Padre, pero volverá también para juzgar a las naciones del mundo. Habiendo el pueblo recogido el maná, dice que Moisés le dio la directriz de que nadie lo guardase para el otro día, sino que todo lo que iban a recoger se lo tenían que comer el mismo día. Algunos no le hicieron caso y el pan se agusanó y hedió, y le fue dado aviso de esto a Moisés. Moisés se enojó con ellos y cada mañana lo recogían cada uno lo que era suficiente, lo que iban a necesitar para su alimento diario, y cuando salía el sol, lo que quedaba, esto se derretía. Nuevamente nos da otra enseñanza. El Eterno nos da provisión en abundancia, hasta lo que podamos comer, hasta lo que necesitamos. Si unos comen mucho, Él nos va a dar mucho. Si unos comen poco, Él también te va a dar lo suficiente. Y aún va a dar de más, va a dar de sobra. Dice que cuando el sol salía, entonces lo que había quedado, que ya no pudieron recoger, que ya no era necesario, se derretía. El Eterno Dios nos dará provisión hasta que sobre y abunde. Hay una promesa para su pueblo. Yo lo voy a hacer para que sepan que yo soy el Eterno Dios y que yo os di de comer, pero que no sea por nuestras murmuraciones, por nuestras quejas, porque dice la palabra que el Eterno desechó a esta generación que se quejaba constantemente. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, porque estaban recogiendo de más, o sea, no era necesario, entendiendo algunos ya la directriz que el Eterno les había dado. Sin embargo, ellos vienen a presentarse ante Moisés debido a los casos en los cuales recogieron en otros días, recogieron para el otro día y se había gusanado. Y Moisés nuevamente les afirma la directriz y les dice: esto ha dicho el Eterno, mañana es el santo día del Shabbat, del reposo consagrado a Elohim. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana, porque venía el día del Shabbat, en el cual no iba a caer. Moisés dice: 6 días lo recogeréis, mas al séptimo día de Shabbat, en él no va a haber, no se hallará. Y aquí vemos entonces la comparación entre los días. El maná en otros días se agusanó, hedía y no perduró, se dañó. Pero el maná en el Shabbat no se agusanó ni hedió y perduró. Nuevamente nos da una expectativa, nos plantea el paso siguiente para conocer, para profundizar en el Eterno Dios en el día del Shabbat. Es un día especial más que el resto de los días. El Eterno prepara doble provisión para entrar en el Shabbat y luego iniciar la semana. En este día el tiempo transcurre de forma diferente, porque en el maná se agusanaba en los otros días si lo guardaban para el siguiente, pero en el Shabbat el Eterno provocaba que esto no se deteriorara. Entonces aquel que guarda el Shabbat, que entra en el reposo del Señor, será guardado de la ley del deterioro que se ha establecido, que se estableció en el mundo al caer Adán, al pecar Adán. Entró la ley de deterioro al mundo, su vida fue acortada. Pero aquellos que entran en el Shabbat, que accesan a la dimensión de tiempo
profético que es el Shabbat, que de hecho es una extensión del reino del Mesías y que nos prepara, nos anticipa a través del Shabbat ese reino. Los que acceden en ese día para guardarse, para apartarse. La ley del deterioro no aplicará en sus vidas, como sucedía con el maná en el resto de los días de la semana. Pero sucedió que algunos del pueblo salieron a recoger en el Shabbat y no encontraron, por lo que el Eterno le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis estatutos, mis leyes? La máxima expresión de la adoración es la obediencia. Ellos no obedecieron a la directriz dada por Moisés de parte del Eterno Dios. No adoraron al Padre y Él les dijo: ¿hasta cuándo? Mirá que el Eterno nos dio el Shabbat, por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. De aquí entonces también se establece que este día es de reposo para el Eterno Dios. No iban a hacer cosas en base a su propia voluntad. Más adelante vamos a encontrar un caso donde uno que fue encontrado recogiendo leña en este día y fue apedreado. Isaías 58, 13 y 14 nos enseña acerca del Shabbat. Y nos dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, dándonos pautas para entender cómo guardar el Shabbat para el Eterno Dios. De hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamáis delicia santo, glorioso del Eterno, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando de tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Eterno. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. ¿Cuál es la heredad de Jacob tu padre? El Eterno le dio lineamientos sobre toda la tierra y a través de su pueblo iba a ser extendida a las naciones, porque la boca del Eterno lo ha hablado. Entonces el Eterno Dios, dando las directrices acerca del maná y de la dimensión de tiempo profético que nos enseña el Shabbat, el pueblo empieza a guardarlo. Y a partir de acá, entonces, a partir de acá, el maná siguió cayendo. En muchas ocasiones ya no se menciona porque ya era constantemente día a día. Ahora el Eterno acá les da estatutos para el Shabbat porque ellos no guardaban el Shabbat. Ellos no lo reconocían como el día del Eterno Dios. Por eso salieron algunos a comer, a buscar Shabbat, otros salió a recoger leña, pero aquí el Eterno establece el día de reposo del Shabbat para él, en el cual no iban a salir de sus tiendas, iban a quedar con su familia y el pan, el maná no se iba a dañar. Más adelante el Eterno no vuelve a mencionarlo porque ya se vuelve el estilo de vida de ellos. Por esta razón también en el pacto renovado no hay debates en relación a si los discípulos del Mesías guardaban el Shabbat, porque ellos ya lo vivían como cultura. Estaban claros en lo que era el Shabbat y que era el día del Señor, no era el domingo. Sin embargo, se ha tratado de sacar. De hecho, el enemigo cambió el día, quiso cambiar el día, pero el Eterno Dios, revelando a su pueblo y afirmando que es el Shabbat, nos ha mantenido hasta hoy. Por eso también hoy, entendiendo nosotros que vivimos entre las naciones, que el Shabbat es el día del Eterno Dios, Él nos ha abierto los ojos y revelado su día para vivir para Él, para reposar en Él, porque somos pueblo de su preciada posesión. Lo voy a seguir mencionando. Guardamos el Shabbat como señal de que somos de Él y no del mundo. Dijo Moisés a Aarón: el Eterno Dios da directrices entonces para guardar el maná para las generaciones de que Él dio de comer al pueblo. Y en base a esto Moisés dice a Aarón que tomara una vasija, que guardara en ella un gomer, o sea, la cantidad que una persona comía al día para sus descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio. Esto nos habla de
lo que se va a crear, a construir en el tabernáculo, guardándose en el arca del pacto, en el arca del testimonio, junto con la vara de Aarón. Bien, para ir finalizando con el capítulo 17, encontramos la cuarta queja del pueblo. Habiendo avanzado el pueblo del eterno Dios, de acuerdo a la ordenanza del Eterno, los hijos de Israel partieron del desierto de Sin para continuar sus jornadas y acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que bebiera la gente. Por lo cual la gente altercó con Moisés y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al eterno Dios? Dos cosas. Estaban peleando con Moisés, discutiendo con él, altercando con él, y también tentando al eterno Dios al anunciar estas palabras. Nuevamente, ¿dónde estaba la mentalidad del pueblo? ¿Dónde estaban sus ojos? Si ya les había transformado las aguas en dulce, las aguas amargas en dulce, les había empezado a dar maná para que comieran, ¿cómo ahora entonces empiezan nuevamente a quejarse? Entonces el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo nuevamente, volviendo al pasado: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y nuestros ganados? Y vemos las palabras de Moisés, que dice: y Moisés dijo al Eterno: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Tal era la condición del pueblo, la queja del pueblo, que Moisés dice: un poco más y me apedrean. Pero el Eterno le va a dar la directriz para que haga salir agua de la roca. Y 1 Corintios 10:4 nos habla de quién era esta roca, que todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yeshua. El mismo Señor estuvo con su pueblo en el desierto, dándoles a beber agua. Él era la roca espiritual que los seguía. Y dice el Eterno, le da la directriz a Moisés: pasa delante del pueblo, toma unos contigo y ve hasta la peña de Oret, y allí yo estaré delante de ti. Es decir, él se iba a dar a conocer y golpearán la roca y saldrán aguas de ella, y así beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en vista de todos, con la obediencia que lo caracterizó, que también es tipo del Mesías, caminando alineado al Padre, con temor reverente a él. Nunca se ve una queja de Moisés, un murmuro de Moisés, sino que él más bien fue un intercesor para el pueblo. Y llamó el nombre de aquel lugar Moisés Masá y Meriba, por el altercado de los hijos de Israel. Por eso se llama Masá. Y Meriba porque tentaron al eterno Dios, diciendo: está el Eterno entre nosotros. Y por esta tentación, por esta queja, entonces el Eterno permite que Amalek, que de hecho la palabra Amalek tiene el mismo valor numérico de la palabra duda. Amalek, aquel que ataca por la retaguardia. Entonces vino Amalek y luchó contra Israel en Refidim. Por causa de esta queja, de esta contienda y tentación al eterno Dios, Amalek viene en su contra. Esto nos deja nuevamente una pauta para nuestro caminar en el eterno Dios. No tentemos al Eterno, no dudemos de él, porque Amalek, que la palabra Amalek en hebreo tiene el mismo valor numérico que la palabra hebrea duda, va a atacar por la retaguardia. Y en este punto, Amalek se enfrenta o hace guerra contra los hijos de Israel, y se menciona por primera vez a Josué. Entonces el enemigo bombardea la mente con pensamientos de duda para prepararle la plataforma al temor. Y la duda, en este caso Amalek, ataca por la retaguardia en la mente a través de argumentos para paralizar. Y acá vemos cómo Amalek traicioneramente, a pura maldad, por decirlo así, ataca a Israel. No estaban por su camino, no intentaron pasar por sus tierras, y aún así Amalek salió a su encuentro para hacer batallas con ellos en el desierto. El eterno Dios levanta a Josué, Moisés le encomienda a Josué
ya habiendo sido escogido también por el eterno Dios, escoge algunos hombres, le dice, escoge algunos hombres para que salgas mañana a pelear contra Amalek, y yo me quedaré aquí sobre la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. Es decir, Moisés estaba entendiendo la batalla espiritual que se avecinaba, ya que este comportamiento de Amalek no era normal. Un pueblo en el desierto, Israel estaba en el desierto, no era amenaza para nadie. Ellos no enviaron ninguna avanzada a las naciones para anunciar guerra, para querer pelear con otros, sino que ellos simplemente estaban transitando de acuerdo a cómo el Eterno los dirigía, y Amalek sale a su encuentro. Moisés entiende esto, que no se trataba de una batalla física la cual se iba a librar, sino también en una dimensión espiritual, y poniéndose en acuerdo con Josué, siendo la mano que iba a golpear con sus hombres, él le dice, ve tú y pelea con ellos, que yo voy a pelear en la cima contra aquel que también está respaldando a Amalek. Obviamente el enemigo estaba orquestando todo esto, ya que no había podido hacerlo con Faraón, orquesta y levanta a Amalek para pelear contra el pueblo del eterno Dios. Hoy en día el enemigo tiene orquestado todo un sistema para pelear a muerte contra el pueblo del eterno Dios. Y el enemigo nos odia a muerte, eso tenemos que tenerlo claro. Pero el eterno Dios peleará por nosotros. Él es varón de guerra. Sin embargo, nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo y ver también en la dimensión espiritual lo que el enemigo levanta. El Eterno nos permita conocer las estrategias, las estratagemas de las tinieblas para avergonzarlos, para derribarlas. Y así como Moisés, estemos apercibidos, atentos, preparados para también interceder, pararnos en favor de nuestro pueblo, de la palabra del eterno Dios, de una encomienda que el Eterno nos haya entregado, de un equipo que el Eterno haya levantado para una obra específica. Debemos respaldar, también nos deja una pauta para organizarnos en medio de lo que el eterno Dios nos envía a hacer. Unos van a realizar el trabajo físico, pero otros van a estar también realizando un trabajo espiritual. Y en este punto era la oportunidad, o mejor dicho, el papel de Moisés, realizar este trabajo espiritual. Dice que Josué fue y procedió como le dijo Moisés y fue a hacer guerra contra Amalek. Entre tanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Y aquí nos podemos evidenciar que el respaldo de la intercesión de Moisés permitió que el pueblo y que Josué ganara. Si él no hubiese estado intercediendo por Josué y sus hombres, él hubiese sido vencido, lo hubiesen derrotado. Amalek hubiese ganado. Entonces aquí tenemos que estar apercibidos para entrar en esos momentos específicos y realizar esas batallas. ¿Por qué lo digo que hubiese ganado? Porque es cierto, así nos los enseña la Escritura. Dice el verso 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. La intercesión que realiza Moisés en este punto no fue solamente de palabras, aun cuando lo debió haber estado haciendo, proclamando la victoria, anunciando la grandeza del eterno Dios, como lo hizo con el cántico. Él fue dirigido por el Eterno para mantener sus manos levantadas, para de esta forma favorecer la victoria del pueblo allá abajo contra Amalek. Él, obviamente, en su condición humana, ya no podía seguir manteniendo sus manos levantadas. Una batalla no era solo de una hora, muchas veces las batallas se prolongaban durante largo tiempo. Moisés, en su avanzada edad y también entendiendo la dimensión de la batalla espiritual que se estaba dando, fue dirigido para que
a través de sus manos levantadas el pueblo venciera. Sin embargo, repito, en su condición humana estaba debilitándose para seguir manteniendo sus manos. Entendiendo esto, Aarón y Hur buscaron una piedra y lo sentaron debajo de ella. Igualmente esta piedra nos habla de Yeshua, aquel que intercede por nosotros, aquel que es el abogado por excelencia delante del Padre a favor de nosotros, y Moisés estaba ahí también representándolo. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. Al ellos estar apercibidos también de la batalla espiritual, de lo que estaba representando Moisés en ese punto, pudieron evidenciar, que mientras él levantaba sus manos, Israel vencía, pero cuando descendía sus manos, Amalek ganaba. Ellos, entendiendo, levantan y sostienen sus manos, uno de cada lado, y así hubo manos de firmeza hasta que se puso el sol. Dice que hasta que se puso el sol, y así derrotó Josué a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Esto nos enseña nuevamente la actitud de Aarón y Hur, el acuerdo, la unidad, el mismo sentir, ver la misma proyección que debe tener el equipo con su líder. No se trata solamente de una persona, se trata de un equipo, y que todos estén en el mismo espíritu, viendo lo mismo, apercibido, discerniendo las mismas cosas, para en conjunto realizar una intercesión, realizar una batalla espiritual y así permitir que el pueblo pueda vencer ante el enemigo que se levante en su contra. Ellos lo entendieron, apoyaron a Moisés de esta forma y el pueblo prevaleció, y Josué derrotó a Amalek. Y el eterno Dios, en vista de esto, el pueblo de la nación de Amalek, al hacer guerra contra Israel, les dice que registre esto en un libro y dáselo a conocer a Josué. Y dáselo a conocer a Josué, le dice el Eterno. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo, porque él dirigió la batalla. Y también porque aquí nos da un indicio de quién iba a ser el sucesor de Moisés. Y Moisés edificó un altar allí, llamó su nombre el Yahvé Nisi, el Eterno Nisi, es decir, el Eterno, nuestra bandera, nuestro estandarte. Isaías 11:10 habla de Yeshua como el estandarte, como la bandera, la raíz de Isaí, dice Isaías 11:10, es decir, el nombre, también uno de los nombres con los cuales es referido proféticamente Yeshua, está contenido en el Eterno, de acuerdo al altar que levantó Moisés, y así lo llamó el Eterno Nisi, nuestra bandera, nuestro estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Eterno, el Eterno tendrá guerra contra Amalek de generación en generación, proclamando así que el Eterno Dios iba a salir a defender a Israel en contra de todos los amalecitas que se levantaran en su contra. Amán, un ejemplo de este fue Amán, el malvado Amán, que se levantó en contra para matar al pueblo de Israel que estaba entre las naciones en Siria. Sin embargo, el Eterno tenía una mujer que iba a interceder también por ellos. De esta forma, entonces, culminamos la parashá de esta semana, la porción de esta semana, cómo el Eterno Dios levanta a hombres, levanta en este caso a Moisés para interceder por su pueblo, pero también a aquellos que estuvieron con él entendiendo toda esta circunstancia, y también los que llevaron a la acción esta victoria, como fue Josué con sus hombres. El Eterno Dios entonces saca a su pueblo, los hace pasar y sumergirlos en agua
para cambiar su vida de amargura en dulzura, entregándoles ahora el manual de vida o mandamientos por los cuales se iban a conducir. Por encima de la escasez de sus quejas, de su visión, su falta de visión que tenían, el eterno Dios les tenía un lugar donde habitar y que ahora se los iba a dar a conocer. Sin embargo, para la siguiente porción vamos a ver nuevamente cómo se equivoca el pueblo y el Eterno empieza a desechar a esta generación. No cometamos los errores de nuestros antepasados, de nuestro pueblo, sino que creamos firmemente como Moisés lo hizo, no se quejó, no murmuró delante del eterno Dios, sino que intercedió en favor de su pueblo para que tuviese cumplimiento lo que él ya le había anunciado. Proclamamos que en la palabra del eterno Dios se cumple sobre nuestra vida, que los enemigos que se levanten en nuestra contra son avergonzados, el terror los persigue y el temblor viene sobre sus vidas, siendo avergonzados, confundidos y enviados al fondo como plomo y se hundan como plomo, como nos dice el cántico de Moisés. Shabbat Shalom para todos, bendiciones y quiero enviarles saludos a todas las personas que nos estuvieron viendo durante esta enseñanza. Un cordial saludo para ustedes. Sabemos que siempre nos acompañan. Espero en el eterno Dios y creo así de que podrán profundizar mucho más en esta palabra, de que el eterno Dios les abre los misterios de su reino y su revelación se derrama en abundancia sobre su vida. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones.